Mientras que nos vamos acomodando, van saliendo los niños, van buscando la primera carta a los Corintios, que es lo que estamos estudiando en estos últimos domingos que llevamos. Primera de Corintios, que es lo que estamos estudiando. El domingo pasado vimos que en la iglesia de Corinto había divisiones y había contiendas. Y estas divisiones y contiendas eran a causa de que se formaron ciertos grupos a favor de diferentes personas. También habíamos dicho que estas personas por las cuales se formaron los grupos no lo buscaron, no lo provocaron. La congregación es la que hizo estos grupos. Entonces fue necesario una exhortación, en este caso por parte del apóstol Pablo, para que todos habléis una misma cosa, a estar unidos perfectamente en una misma mente y en un mismo parecer. Es lo que estudiamos el domingo pasado. Y de esta manera llegamos al versículo 17 de 1 de Corintios, capítulo 1, que dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Con este versículo terminamos el domingo pasado. Únicamente estoy recordando lo que vimos el domingo pasado. Con este versículo terminamos el domingo pasado, y en el cual notamos la importancia que tiene el predicar con sencillez y no con una sabiduría de palabras, no con elocuencia. Les decía la semana pasada que quien me compartió el Evangelio no sabía leer. De hecho, aprendió a leer de una edad muy avanzada y lo hizo de manera autodidacta por la necesidad de leer la palabra de Dios. Entonces no sabía leer, de una edad ya muy avanzada comienza a querer aprender, y con la Biblia aprendió a leer porque le interesaba leerlo. Entonces pues no lo hizo con sabiduría de palabras como el contexto que vimos el domingo pasado, pero sí lo hizo con un corazón lleno de gozo, lo cual es algo que los inconversos ven en aquel que les está compartiendo el Evangelio, y por consecuencia quieren ser partícipes de ese mismo gozo, quieren participar de lo mismo, y entonces no se necesita sabiduría de palabras, se necesita ese gozo y sencillez de corazón. De quien estoy hablando es de mi suegra, que muchos de ustedes pues la conocieron. Ella lo hizo de manera sencilla, sin tanto elocuencia, sin tanta sabiduría de palabras como lo vimos. En aquel entonces pues no dominaba ni la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Entonces esto da muestra de que tenemos que hacerlo con sencillez de corazón, ¿no? Debemos de cuidar la manera en la cual compartimos el Evangelio. Si lo hacemos con sabiduría de palabras, con mucha elocuencia, tal vez estemos haciendo vana la cruz de Cristo, como lo dice el versículo 17. Porque cuanto mayor es la atención que se presta a la forma, tanto menor es la que se presta al mensaje. Y el mensaje es la parte primordial en el momento de compartir el Evangelio. Y si esto sucede, estamos haciendo vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el mensaje primordial en el Evangelio. La cruz de Cristo. Razón por la cual tomamos como introducción el versículo 17 para la predicación, para el sermón del día de hoy, que lo tenemos en 1 de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 31, al cual voy a dar lectura. Así que si lo buscan, para que me sigan ahí en silencio con la lectura también. A veces me equivoco a leer, entonces pues si ustedes lo van haciendo, que mejor, ¿no? Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oremos. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias una vez más, que nos permites y nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra, Padre. Te rogamos, nos des un corazón dispuesto, un oído abierto, Padre Santo, para recibir el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros en esta tarde, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que tenemos en el pasaje ya leído es el desarrollo o la explicación del versículo 17, que es nuestra introducción. Todo lo que tenemos del 18 en adelante es la explicación del versículo 17. Y sabemos muy bien esto porque el versículo 18 inicia diciendo: porque la palabra de la cruz. Pues empieza a explicar lo que se había dicho en el 17. Y vamos a dividir este pasaje en tres partes. La primera parte es la reacción de los hombres ante el mensaje de la cruz. La reacción de los hombres ante el mensaje de la cruz. Dice el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es muy importante rescatar que la sabiduría de palabras es de origen humano, y la palabra de la cruz, que se menciona aquí, es de origen divino. Eso nos tiene que quedar muy claro. Entonces, la palabra de la cruz es el mensaje que proclama un acontecimiento de gran significado, tanto histórico como teológico, porque afecta el destino del ser humano. El mensaje de la cruz siempre va a afectar el destino del ser humano. Dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Locura también se traduce como insensatez. Y entonces, para los gentiles de aquel tiempo de Pablo, esto era una locura, esto era una insensatez. Para ellos, la muerte de Cristo fuera de Jerusalén era una tontería. Para ellos en aquel entonces, ellos bien sabían que los romanos se dedicaban a crucificar a los criminales o a los esclavos degenerados. Esto les causaba una locura, para ellos era una insensatez. No les cuadraba en su forma de pensar. ¿Cómo vamos a depositar nuestra fe? ¿Cómo vamos a depositar nuestra confianza
en alguien que mataron los romanos, en alguien que los romanos crucificaron como un criminal. Era una locura para ellos esto. Pero el mismo versículo dice, pero a los que se salvan es poder de Dios. Y tan fuerte era este poder de Dios para aquellos que se salvan, que el mismo apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el Evangelio, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es el poder de Dios. Y él dice, no me avergüenzo de este mensaje. Él estaba compartiendo esto, y así como para los gentiles era una locura el mensaje, entonces el que lo estaba diciendo también era un loco. Él dice, no me avergüenzo, yo seguiré compartiendo el Evangelio. Y esto es lo mismo que nosotros debemos de sentir, que el Evangelio es poder de Dios, porque dice que esto es a nosotros, es poder de Dios. Todos los que somos salvos, para todos los que somos salvos, el Evangelio es poder de Dios. Así lo debemos de sentir, así lo debemos de entender. Entonces, como hijos de Dios, como salvos, como creyentes, hemos entendido el Evangelio. Y si no hemos entendido el Evangelio, pues hemos comenzado a profundizar la palabra de Dios y comenzamos a entender cada vez más el Evangelio. Si esto es así, nuestro deseo debe de ser proclamarlo en todo momento. En todo momento. Como creyentes, este debe de ser nuestro deseo. Tanto de manera individual como de manera colectiva, debe de ser nuestro deseo proclamar el Evangelio. Es importante que reflexionemos y pensemos de manera personal qué tanto lo hago. Si comparto el Evangelio, si lo predico o no lo hago. De manera colectiva como congregación, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Sé que venimos de una contingencia y de una pandemia, pero antes de, ¿lo hacíamos o no lo hacíamos? Es importante que pensemos y meditemos en esto. Los versículos 23 y 24 de 1 de Corintios capítulo 1, en este mismo capítulo, nos dicen a mayor detalle esta situación del poder de Dios de compartir el Evangelio. Dice, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los judíos ciertamente tropezadero. Dice que ellos siempre pedían señales. Aquí en el mismo capítulo, versículo 22 nos lo dice, porque los judíos piden señales. Mateo 12:38 nos lo reafirma, como los judíos siempre estaban pidiendo señales. ¿Qué tipo de señales pedían? Como las que hacía Moisés en el Antiguo Testamento, para que ellos pudieran creer en el Mesías. Entonces, un Mesías colgado en un madero, crucificado en un madero, era para ellos una ofensa imperdonable. No les cuadraba con los judíos. Ellos esperaban a un Mesías glorioso, triunfante ante sus enemigos, con poder, tal vez hasta con armas, para poder derrocar el gobierno romano. Esto los hacía tropezar. Por eso dice que para ellos ciertamente tropezadero. No les checaba, no les cuadraba. Pero dice que para los gentiles, locura. Para los judíos tropezadero, para los gentiles, locura. Dentro de los gentiles en aquel entonces estaban los griegos y los romanos, para quienes la cruz era una insensatez. Tampoco les cuadraba, era una locura. Ya que para ellos un Dios, en su cultura de ellos, un Dios se imaginaban y eran como los dioses del Olimpo,
que descendían a este mundo para gozar de la abundancia de los placeres viciosos de los humanos. Esa era su idea que ellos tenían. Ellos no venían a este mundo para sufrir. O sea, un Dios que era para gozar y venían para gozar. Entonces no les cuadraba a ellos al escuchar hablar de un gran Dios que sacrificó a su único hijo para salvar a los hombres perdidos. Les causaba una locura. ¿Cómo que vino a sufrir? ¿Cómo que vino a sacrificarse? Para ellos se preguntaban, ¿cómo puede haber un Dios con un amor tan abnegado para sacrificar a su propio hijo, a su único hijo, para salvar a esa bola de perdidos y pecadores? No, o sea, no. Para ellos no les cuadraba con su idea que ellos tenían de un Dios. ¿Cómo un Dios tan sabio y poderoso del que se venía hablando podía llegar a hacer esto? Normalmente, un rey, un Dios, le daba el trono a su hijo, ¿no? Y cómo éste lo viene a sacrificar. Eran sus pensamientos, eran sus ideas que ellos tenían, y esto les causaba una locura. ¿Cómo buscar la salvación en uno que no pudo salvarse a sí mismo? Si debería ser el Dios, bájate de la cruz, ¿no? Pues para ellos no pudo salvarse. ¿Cómo iban a buscar la salvación en esta persona? Entonces ellos en su sabiduría así lo pensaban y les causaba una locura en su mente. Por eso dice que para los gentiles era una locura. Y terminaron despreciando a quienes podía dar la vida eterna. Para los judíos es tropezadero y para los gentiles era una locura. No les cuadraba, no les checaba. Pero ese era el mensaje de la cruz. Y el mismo versículo dice más: para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Para aquellos que toman nota y me dijeron, ¿cuál va a ser el tema? ¿Por qué no tomé nota? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces, los llamados son todos los elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Ellos son los llamados, todos los predestinados que habían sido elegidos por Dios. El mensaje de la cruz, que es el Evangelio, pone de manifiesto en Cristo el poder de Dios, y este poder de Dios es para cambiar la vida de las personas. Si no hay cambio en tu vida, entonces piénsale, porque no sé dónde está el poder de Dios. El poder de Dios es para cambiar la vida de las personas, pero también pone de manifiesto la sabiduría de Dios. Por eso dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque por medio de Cristo, por medio de ese poder, es que cambian las personas. Pero también es sabiduría, Cristo es la sabiduría de Dios, porque por medio de Cristo se ha llevado a cabo un plan de salvación, un plan de redención tan asombroso que por Él, es decir, por Cristo, el hombre pecador es constituido justo. Ese es el gran plan, esa es la gran sabiduría. Siendo así que el Santísimo Hijo de Dios es condenado en nuestro lugar. El Santo es condenado en nuestro lugar. Ahí está la sabiduría de Dios manifestada en Cristo. Está ahí manifestada. Digo, humanamente, ¿a quién se le podría haber ocurrido una idea así? Si son pecadores, que mueran. Eso se merece. Y nada más. Porque la paga del pecado es muerte. ¿A quién se le había ocurrido una cosa así? ¿A los sabios de Grecia? ¿A los romanos? ¿A los judíos? Esto nomás se le ocurre y solamente en la sabiduría a Dios. Dice ahí 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí está la sabiduría de Dios. Él planeó todo esto. En su sabiduría, en su soberanía, Él hizo el plan perfecto. A partir de esto, algo que nos debe de quedar muy claro es que de la reacción de los hombres ante el mensaje de la cruz depende su destino eterno, el cual puede ser perdición o puede ser salvación. Eso depende de quien quiera tomarlo o quiera negarlo. Nuestra obligación como creyentes es dar a conocer ese mensaje de la cruz. Por eso ya nos dijeron que el día 28 nos van a dar un taller para ver cómo lo hacemos y que realmente estemos dando la información correcta y no estemos diciendo cosas que a lo mejor no van de acuerdo a la Biblia, que suenan muy bien y que nos parecen correctas, pero tal vez no están en la Biblia. Esto nos debe de quedar muy claro. Del mensaje de la cruz depende el destino del ser humano. Como creyentes nos corresponde compartir el Evangelio correctamente, y si hay alguien que no es creyente, le corresponde tomar una decisión en la cual el Espíritu Santo estará obrando. Amén. Parte número 2, el triunfo de la cruz sobre la sabiduría humana. El triunfo de la cruz sobre la sabiduría humana lo tenemos en 1 Corintios 1:19. No se les olvide que el capítulo 1 es nuestro pasaje, para que no lo pierdan. Dice así: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este es un pasaje que está tomado de Isaías capítulo 29, versículo 14. De ahí lo retomó el autor. Y el contexto en Isaías 29:14 es que el pueblo solamente honra a Dios con sus labios. Si alguien va a Isaías 29:14 y empieza a leer desde el 12 al 13, va a leer este contexto. Entonces, el pueblo solamente honra a Dios con sus labios, pero su corazón está muy lejos de Dios. Y por lo tanto, lo que hace Dios es anular la sabiduría de aquellos sabiondos y desvanece toda inteligencia humana. Dios siempre se va a oponer a la sabiduría que se origina en un corazón apartado del servicio a Dios. Y aquí debemos de tener mucho cuidado, porque hay gente, por profundizar en las Escrituras o estudiar la palabra de Dios, no estoy diciendo que sean creyentes, nomás que hay gente que por estudiar la palabra de Dios ha adquirido gran sabiduría y nos puede hablar muy bien y nos puede convencer, pero Dios va a rechazar toda sabiduría que se origina en un corazón apartado del servicio de Dios. Porque si no le sirves a Dios, quiere decir que no estás en comunión con Dios y todo lo que estés diciendo es sabiduría humana. Simplemente es elocuencia. Dicha sabiduría no sirve de nada. Y no sirve de nada porque nada más se queda en teoría. En la práctica no hay realidad. Por eso toda sabiduría debe de ser en el servicio al Señor. Si es una sabiduría meramente humana, Santiago capítulo 3 versículo 15 nos habla de esto. Dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, aquel que nos hable con mucha sabiduría, hay que corroborar que lo que nos está diciendo corresponde con lo que está haciendo. Y puede estar infiltrado dentro de las iglesias, y puede hablar muy bien, y puede convencernos, pero si no sirve a Dios ni a la iglesia ni a ningún lado, es simple sabiduría humana. Y Santiago lo habla muy fuerte, ¿no? Animal y diabólica.
es algo que tenemos que cuidar, porque nos hablan tan bonito que sí nos convencen, ¿eh? Y si alguien quiere realmente la sabiduría de Dios, haz lo que hace Santiago, haz lo que dice Santiago 1.15. ¿Qué dice Santiago 1.15? ¿Quién lo lee rápidamente en varón? Así que son muy rápidos para buscar los versículos si ya lo tienen. ¿Qué hay que hacer para la sabiduría? ¿No? Entonces la concupiscencia es 1.15, Santiago 1.15. Sí. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Acá me equivoqué yo, se equivocó usted, hermano. Santiago 1.15. Sí, nos dice que quiere sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1.15 dice. Entonces, me equivoqué yo. Es 1.5. 1.5. Era para ver si estaban atentos. Ahora sí, hermano, 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, sin reproche y le será dado. Ok. Entonces, si queremos sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla a Dios. Me equivoqué a propósito, para que estaban atentos, ¿eh? No es cierto. Entonces, tenemos que pedir la sabiduría a Dios. De esta manera, para demostrar el triunfo de la cruz sobre la sabiduría humana, tenemos algunas preguntas en el versículo 20 de 1 Corintios 1. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Con estas preguntas se demuestra que todo el saber que el mundo apreciaba quedó anulado. Por eso hace estas preguntas. Todo el saber que el mundo apreciaba quedó hecho una insensatez. Y no es nada ante la maravilla de la revelación divina en el glorioso triunfo de la cruz. La cruz ha triunfado y ahí es donde hay sabiduría. Solamente ahí. No hay en otro lado. Vayamos por favor a Romanos capítulo 1. Vamos a ver cómo se nos confirma esto de cómo queda anulada la sabiduría humana por medio de la revelación que Dios hace y que Dios nos da. Dice Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios se manifestó con toda su creación. No hay excusa para alguien que diga no conozco a Dios, no sé de Dios. Ahí está todo. Él se reveló. ¿Pero qué dice? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, cuando empezamos a pensar y querer tener una sabiduría de palabras y una gran elocuencia, ahí es donde se viene el problema. Y a estas preguntas del versículo 20 tenemos
la respuesta en el versículo 21. Regresamos a 1 Corintios 1:21. Dice el versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Notemos que desde el momento que, a pesar de la sabiduría manifestada por Dios mediante sus obras, el mundo no le conoció mediante la sabiduría humana. Se envaneció. Se dijo tener mucho conocimiento. Y como esto sucedió, dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes mediante la locura de lo que se venía proclamando. Esto es el mensaje de la cruz. Esa locura que para los gentiles no coincidía lo que venían escuchando, por medio de esa locura, dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes. ¿Qué era el mensaje de la cruz? El Evangelio, tal cual. Entonces, Dios salvó al mundo por medio de lo que el mundo tenía por locura o por insensatez, que era el mensaje de la cruz de Cristo. Era una locura, una insensatez, lo que se proclamaba para ellos. Para los sabios de este mundo, ¿cómo podemos vivir por medio de uno que murió? No hay lógica. ¿Cómo podemos vivir por medio de uno que murió? ¿Cómo podemos ser bendecidos por medio de uno que fue hecho maldición en la cruz? ¿Cómo podemos ser justificados por medio de uno que fue hecho pecado por nosotros? Por eso era una locura este mensaje de la cruz. Para ellos era una locura lo que se estaba proclamando, lo que se estaba predicando, lo que estaban escuchando. Entonces no les cuadraba. Pero por medio de esa locura dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes. Pero también era una locura, era una insensatez para ellos la forma en que se proclamaba el mensaje de la cruz. ¿Por qué? En aquel entonces, para compartir el mensaje de la cruz, fueron escogidos unos pocos pecadores y letrados y del vulgo, porque así se les consideraba a los apóstoles. Entonces era una insensatez que aquellos iletrados y del vulgo vinieran a compartir una buena noticia, y más en el mundo griego ante aquellos filósofos como Sócrates. No, esto no puede ser. Además, no tenían recursos económicos para hacer grandes propagandas. No lo tenían. Cuando le dijo a Pedro, sígueme, dice que dejó sus redes. O sea, ya no tuvo ingreso, ya no estuvo trabajando, ¿no? ¿De dónde iba a haber economía para poder hacer una gran campaña evangelística con gran propaganda y poder compartir el evangelio? Tampoco, como eran iletrados, tampoco usaban la oratoria y la elocuencia. No tenían esa habilidad, no tenían la habilidad del discurso. Tampoco eran grandes contentados para usar un recurso con armas y seguir extendiendo. Era difícil que ellos hicieran triunfar su causa. Esto era una insensatez y una locura para los gentiles y para los judíos, ¿no? No cuadraba. Pero dice que a Dios le agradó, por medio de esta locura, salvar a los creyentes, salvar a los pecadores. Es lo que le agradó al Señor. La evidencia de esta locura por medio de la predicación, la evidencia de esta locura por medio de la predicación la tenemos en los versículos 26 al 29, 1 Corintios capítulo 1. Lo voy a leer. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo primero que nos dice aquí el apóstol es: mirad vuestro llamamiento, dice vuestra vocación. Mirad vuestro llamamiento, nuestra vocación. Es decir, lo que éramos antes de recibir a Cristo. Le dice que no éramos sabios, no éramos poderosos, no éramos nobles de la alta sociedad, éramos unos simples seres humanos. Es decir, éramos lo necio del mundo. Éramos lo peor del mundo. Error cuando nos comparamos con los demás y nos sentimos mejor que el otro. Dice que somos lo necio del mundo. Entonces nos invita a pensar que fuimos llamados por medio de la predicación y de la enseñanza del Evangelio. Alguien nos compartió, alguien nos predicó, alguien nos enseñó el Evangelio, y es así como el Espíritu Santo hace el llamado en la persona incrédula, en la persona que está recibiendo el mensaje. Entonces el Espíritu Santo es el que hace eficaz el llamado de aquellos que han sido elegidos, logrando que el creyente, el nuevo creyente, ahora goce de una íntima comunión con Cristo, sin ser sabio, sin ser poderoso, sin ser tan conocedor de las Escrituras. Lo que importa es reconocer que somos pecadores. Lo que importa es saber que necesitamos un Salvador. Se requiere para eso una gran humildad. Si no tenemos humildad, no podemos reconocer la necesidad de un Salvador. Y para esto no necesitas grandes conocimientos ni ser sabio. Necesitas entender que eres pecador. Necesitas aceptar que eres pecador y que necesitas entonces de un Salvador. Para eso necesitamos sabiduría. Para eso necesitamos conocimientos. Nada de eso. Entonces, lo que vemos en los versículos 27 y 28 que ya leí es la obra de la redención de Dios. Nada más que en este caso lo hace mediante un contraste y la repetición. Habla de lo necio y lo sabio. Habla de lo débil y lo fuerte. Habla de lo que no es y de lo que es. Los contrastes. Y repite lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo en estos versículos 27 y 28 es la soberanía de Dios en su máximo esplendor. Si vemos en los versículos 27 y 28, 3 veces dice: escogió Dios. 3 veces repite lo mismo: escogió Dios. 1. Escogió lo necio para avergonzar a los sabios. 2. Escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. 3. Escogió lo que no es para deshacer lo que es. Esa es la soberanía de Dios, porque Él es el que hace la elección y Él es el que escoge. Todo esto lo hizo con un propósito. ¿Cuál era su propósito? Anular todas las cosas que los hombres tienen por importantes. A los ojos del mundo, estas cosas eran muy importantes, ¿no? El ser sabio, el ser poderoso. Y los que no tenían estas cosas, pues eran personas insignificantes que no valen nada. Y a eso es a lo que escogió Dios. Porque para el mundo lo importante es la sabiduría. Y en ese contexto con Grecia, pues los grandes filósofos y la sabiduría estaba a la orden del día. El poder, ser alguien poderoso, el ser de los nobles, es decir, pertenecer a la alta sociedad. Pero Dios desbarata todos los criterios humanos y mundanos, eligiendo lo vil del mundo. Es lo que hizo Dios. Desde antes de la fundación del mundo,
Él te escogió. Y sabía que éramos el peor de los seres humanos, pero Él te escogió. No escogió al sabio, no escogió al poderoso, no escogió al millonario, no escogió al de la más alta sociedad, lo vil del mundo. Y entonces debemos dar gracias a Dios que éramos lo vil del mundo, porque nos escogió. Ahora, ¿con qué finalidad lo hizo? Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es muy sencillo esto. Dios llega hasta el nivel más bajo de la existencia humana para escoger de allí a su pueblo y luego los exalta. De tal manera que nadie puede reclamar el crédito por sí mismo. Nadie puede decir, es que yo pude, es que yo lo hice. Dios quita toda jactancia de su presencia porque ningún hombre, sino solamente Dios, es el que merece la gloria y la alabanza. Nadie más. Por eso lo hizo Dios. Pasamos a la parte número 3, la glorificación de Dios. Versículos 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Entonces, todo propósito de todo creyente debe ser dar la honra y la gloria a Dios. Ese debe ser el propósito de todo creyente. Primero, entendiendo que por causa de Dios estamos en Cristo Jesús, no por causa nuestra, no porque seamos inteligentes, no porque seamos buenos. Es por causa de Dios que estamos en Cristo Jesús. Dios es el autor de nuestra salvación. Dios es el que envió a su Hijo a salvar a su pueblo. Dios es quien lo decidió. Dios es quien hace la obra de salvación. Dios es el que nos hace estar en Cristo Jesús para poder tener una íntima comunión con Él y con los demás creyentes. Entonces Dios es el que hace todo. Y dice el versículo, el cual nos ha sido hecho por Dios, está hablando de Cristo, sabiduría, justificación, santificación y redención. Recordemos que estamos hablando de Cristo, Dios en Cristo Jesús es quien ha hecho en nosotros estas 4 cosas. ¿Cuáles son? Sabiduría, justificación, santificación y redención. La sabiduría, como debe de ser, tiene su origen en Dios. Pero nuestra unión a Él por medio de Cristo nos hace gozar de una sabiduría espiritual para conocer a Dios y apropiarnos de su obra salvadora. Y después de un tiempo como creyentes comenzamos a entender más cosas de la palabra de Dios y queremos conocer más y aprender más y queremos profundizar, y entonces digo, el lunes no me la pierdo porque estamos estudiando los atributos de Dios y quiero saber cada vez más y más, y entonces voy, porque es la sabiduría de Dios imputada en nosotros. Y ahora sí podemos entender lo que dice el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero también dice que nos ha hecho justificación. Recordemos que en Cristo somos declarados justos delante de Dios. Así somos justos delante de Dios. Dice que nos hace aceptos en el amado. Pero solamente Cristo es el que nos justifica. Segunda de Corintios 5:21 nos lo dice, Romanos 10:4 nos dice que Cristo es el que nos justifica. Pero también nos habla de santificación. La santificación, en este caso, porque ya la vez pasada nos explicaron muy bien los 3 tipos de santificación, ¿sí los recordamos? Bueno, pero en este caso santificación es un estado interno que se alcanza a través de la presencia y morada del Espíritu Santo en el creyente.
Es decir, la santificación es el resultado o consecuencia de la justificación. Nuestra santificación es el resultado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de Cristo. Dice que nos hace santos, ¿no? Esa es la santificación. Y tenemos también redención, que es la cuarta cosa que menciona el versículo. Recordemos que redención es rescatar o pagar un precio para liberar. Entonces, el primer don de Cristo que se comienza en nosotros es la redención. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, empieza esa redención. Ha pagado por nosotros, nos ha rescatado, pero al final seremos totalmente redimidos, completados, cuando Cristo venga. Entonces estamos ahorita en ese proceso de redención. Estas cuatro cosas que hace Dios por medio de Cristo Jesús en nosotros. Entonces, todo lo que tenemos y somos espiritualmente hablando, viene de Dios mediante Cristo Jesús. Y todo es por medio de Cristo. Sin Cristo, nada somos. Es decir, Dios es la fuente y Cristo es el canal por el medio que nos llega la bendición, la salvación. Nosotros somos necios, pero Él nos ha hecho sabiduría en Cristo Jesús. Y comenzamos a entender lo que dice la palabra. Nosotros somos culpables, pero dice que Él nos ha hecho justificación en Cristo Jesús. Nos ha justificado y nos hace aceptos en el amado. Nosotros somos pecadores, pero Él en Cristo Jesús nos ha hecho santificación y nos hace santos. Y Dios nos ve santos. Nosotros somos cautivados o cautivos bajo las miserias de esta vida, pero dice que Él nos ha hecho redención. Nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha rescatado. Por lo tanto, el hombre queda totalmente humillado, pero Dios es exaltado, es honrado, es glorificado. Que esa es la parte final del ser humano. Vemos el versículo 31 que concluye diciendo: el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay más que gloriarnos en el Señor, porque Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha santificado. Quien ha entendido entonces esto que acabamos de leer, desde el 18 al 31, siempre va a dar la honra y la gloria a Dios, porque hemos entendido todo esto de donde hemos sido rescatados. Más este versículo 30 que nos dice que nos ha hecho en Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vayamos por favor a Efesios capítulo 1. Y Efesios capítulo 1 nos aclara muy bien este asunto de darle la honra y la gloria a Dios, que es lo que nos corresponde hacer como creyentes. En todo tiempo, en todo momento, en toda situación, debemos de darle la honra y la gloria a Dios. Así que siempre estemos pensando, esto que hago, esto que digo, ¿le da la honra y la gloria a Dios? Porque como creyentes nos corresponde hacerlo, ese debe de ser nuestro propósito. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, nos aclara muy bien esto. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Digamos como todo es en Cristo.
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, el que seamos aceptos en el amado es para darle la honra y la gloria a Dios. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahí está el propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Veamos cómo todo el pasaje desde el versículo 3 nos va guiando a esto. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vemos cómo todo el pasaje nos guía y nos lleva a que todo debe de ser para la honra y la gloria de Dios, que es el propósito de todo ser humano, darle la honra y la gloria a Dios. Y con esto nos ponemos de pie para orar. El Padre Santo, en esta tarde te damos gracias una vez más por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos aprender más acerca de ti, Padre, y te pedimos, te rogamos que tú nos ayudes, Padre bendito, a poder tener ese anhelo, ese deseo de ir y compartir el Evangelio, que lo hagamos con un gozo, con una sencillez de corazón, para que tu nombre sea exaltado, Padre Santo. Que tengamos el cuidado de no hacer vano la cruz de Cristo, de no hacer vano el mensaje de la cruz, de no hacer vano el Evangelio. Que tú nos des la sabiduría, pero esa sabiduría que viene de lo alto, Padre bendito, para poder darte a ti la honra y la gloria, Padre. Ayúdanos a hacerlo con la única finalidad de alabar tu nombre, de adorarte, de honrarte, Padre bendito, y que, Padre, todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.